Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. ¿Existe un jardín clásico español? Esta pregunta puede parecer un tanto extraña, cuando no atrevida. Porque si pensamos en un jardín clásico español, ¿de qué estamos hablando? ¿De los jardines medievales vinculados a las tradiciones andalusíes? ¿De los jardines románticos elaborados a partir del siglo XIX? No, en esta ocasión queremos defender la posibilidad de que a partir de las tradiciones medievales y gracias a las nuevas influencias recibidas durante el siglo XVI, sobre todo el mundo flamenco, en la monarquía hispánica se establecieron unas formas de hacer los jardines, unas formas que se convirtieron en clásicas, que tuvieron tal fuerza que incluso cuando llegaron las grandes modas jardineras de la segunda mitad del siglo XVII, provenientes de Francia, ni siquiera esa vanguardia francesa pudo acabar con este jardín clásico español que no solamente sobrevivió, sino que perduró por largo tiempo. Este tema así planteado sin duda es atrevido, pero estamos seguros que, gracias al buen saber de Guillermo Cuadrado, vamos a poder dar respuesta a esta singular inquietud. De modo que, bienvenido Guillermo una vez más a Sierra de Jardines, y danos la respuesta inicial a esta pregunta. ¿Existe un jardín clásico español? Gracias, Alberto, por dejarme de nuevo participar aquí contigo en esta serie de Sierra de Jardines. Hay un jardín clásico español, un jardín que caracteriza a un tiempo y a una sociedad en España, en un tiempo sobre todo a partir del siglo XV-XVI, y que yo diría que es un jardín, un clasicismo, una manera de hacer jardines que está todavía presente, pertenece a nuestra manera, a nuestra forma cultural de hacer jardines. El jardín clásico no dejó de ser un jardín cultural de las distintas culturas de nuestro país, sino que además un jardín de tradiciones, de mucha tradición. Pues entonces recuérdanos cuáles son esas tradiciones, imagino, jardineras que han configurado el jardín clásico. Bueno, tendríamos que ponernos un poco en proyección o en cronología, en proyección histórica para poder llegar a estas características o a esta manera de hacer jardines que hubo en nuestro país a partir del siglo XVI, durante el siglo XVII y XVIII, que es cuando podríamos localizar esta forma de hacer jardines que de alguna manera también es una consolidación del jardín que desde la Edad Media se había estado desarrollando en la península. Hay una fuerte influencia jardinera exterior, sobre todo procedente de Italia y de Francia, pero España queda, digamos, de alguna manera al margen de aquellas influencias porque mantiene un fuerte arraigo a determinadas tradiciones del jardín que resuelven muy bien los espacios ajardinados, los territorios ajardinados. Son además jardines que no tienen tampoco las pretensiones de otros jardines clásicos, son jardines hechos a la medida del territorio y a la medida del propietario o del usuario del territorio ajardinado. Y eso está bien bastante interesante porque son jardines, digamos, aunque podrían parecer domésticos, sin embargo son jardines que tienen una gran fuerza cultural. Pues retomo la pregunta que te he hecho. ¿Y ese modelo de jardín de qué tradiciones parte? Bien, pues el jardín tendríamos que situarnos, como he dicho antes, partimos de una fuerte tradición jardinera ya en Al-Ándalus, en tiempos de la Baja y de la Alta Edad Media, con un arraigo fuertísimo, no solamente ya en una jardinería que se nutre a través sobre todo de los pueblos del norte de África, los árabes, sino a través de todo el Mediterráneo, que enriquece muchísimo la tradición agrícola y los territorios, sobre todo ya en tiempos de las taifas, posteriormente el reino nazarita. El reino nazarita incluso yo tengo modestas hipótesis de que influye, de hecho, en los jardines renacentistas italianos del siglo XV, y el reino nazarita desde luego va a ser un gran influyente de la tradición del jardín hispano-musulmán. Cuando los reyes católicos descubren la Alhambra, o ya antes, cuando nobles en tiempos de Enrique IV viajan hasta el sur de España y recorren zonas del reino nazarita, están conociendo y están percibiendo una manera de vivir la calle, una manera de disfrutar
el territorio y el lugar exterior de los palacios, las casas nobles. Y en ello están encontrando ya no solamente una disposición botánica, sino están encontrando los alicientes del agua, los alicientes del territorio. Luego, posteriormente, vamos a tener no sé si llamarlo casualidad, el hecho oportuno de que Felipe II tenga por afición la jardinería, sea considerado un rey jardinero. Yo le digo el influencer de los jardines españoles porque dedica un importante esfuerzo en el territorio, posiblemente influenciado ya, en este caso, por jardineros y por las tradiciones flamencas. Es a partir de este momento en el que empezamos a desarrollar jardines no ya importantes en cuanto a su contenido o a su estilo, sino en cuanto a la territorialidad. Empezamos a tener grandes jardines. Entonces, a esas tradiciones medievales donde hay un notable peso del mundo andalusí, le incorpora las influencias que ha podido incorporar también Felipe II, que ya las he señalado antes, del mundo flamenco. ¿Cuáles son esas incorporaciones del mundo flamenco? ¿Qué es lo que perdura desde el mundo medieval? ¿Qué es lo que está surgiendo en esta segunda mitad del siglo XVI? Desde el siglo XVI tenemos también la influencia italiana. No podemos dejarla de lado. Italia está haciendo jardines y está haciendo además muchos jardines. Y además está haciendo jardines y lo está transmitiendo, se están conociendo. Pero del caso de Felipe II creo que va a ser sobre todo desde las tradiciones agrarias y desde la riqueza botánica, van a ser sobre todo jardines muy utilitarios donde la belleza se obtiene a partir del uso botánico, de la disposición botánica. Disponer los espacios a partir de la estructura vegetada, plantada, de plantaciones. Yo creo que esto va a ser por un lado. Por otro lado, por supuesto, van a ser la cada vez mayor ingeniería, tanto hidráulica como las capacidades de obra civil que se van a llevar al jardín. Y desde la influencia flamenca va a ser sobre todo el uso de determinada botánica, como no solamente ya como botánica utilitaria, sino como botánica ornamental, es decir, posición cada vez más de las plantas como elementos decorativos del jardín. Teniendo entonces claro esa incorporación de la terza natura que venía del mundo italiano, más lo que habían heredado en ese siglo XVI del mundo medieval y sobre todo del mundo andalusí, más lo que nos has explicado de esa botánica incorporada, en muchos casos como ornato del mundo flamenco, nos vamos a encontrar con este jardín clásico español. Es posible que en el futuro tengamos que hacer un capítulo concreto sobre los trabajos jardineros de Felipe II, pero ahora estamos haciendo este viaje a través de ese jardín clásico español, de modo que llegamos al momento clave, ese siglo XVII, sobre todo desde mediados del siglo XVII, en el que hay una gran revolución jardinera que viene de Francia, a la que nosotros ya le hemos dedicado una sierra de jardines, puesto que hemos pasado por el jardín de Vaux-le-Vicomte, donde Lenôtre puso en marcha todos esos principios jardineros que después desarrollaría de manera todavía más grandiosa en Versalles, y es ahí donde tú consideras que, frente a esa moda muy de vanguardia que se estaba desarrollando en Francia, en este siglo XVII y aún en el siglo XVIII, con esas tres grandes patas que veíamos de la tradición andalusí más las influencias italianas y flamencas, hay un jardín clásico español en estos siglos XVII y XVIII que es capaz de, no vamos a decir sobrevivir, sino incluso imponerse a la vanguardia francesa. Sí, porque aparte de esta fuerte tradición que hemos venido comentando y que tiene además su consolidación a partir de los jardines de Felipe II, Francia empezaba a hacer un jardín con una serie de características que estaba imponiendo como fundamentales para obtener todo un territorio escénico. Desde el Renacimiento se había ido perfeccionando, desde los cuadros de flor y los parterres, se había ido perfeccionando el territorio. A través de los cuadros se obtenían calles, las calles formaban ejes, los cuadros se iban ampliando, los ejes se extendían y aparecía una nueva mirada, una nueva percepción, que es la perspectiva. La perspectiva provoca un cambio en el territorio, aparece una expansión y esta perspectiva nos lleva, al final de todo ese territorio, se genera una escena o una teatralidad. Esto, además, en Francia, y desde el origen casual que tiene por parte de determinadas personas que inciden mucho en esta, digamos, provocación del territorio, pues da lugar a un tipo de jardín que en España no va a tener cabida. Primero porque España no necesita reinventar, como quizá hicieron estos franceses, y además tenía un problema de eje y perspectiva en el propio territorio. El
tenía además complicaciones a la hora de hacer los territorios, de abarcar los territorios por medio de ejes y por medio de perspectiva. En España el jardín se concentra más en un contenido. El jardín clásico español es un jardín de contenido. Y podríamos decir que los jardines más notables, sobre todo del siglo XVII, van a ser jardines donde lo interesante es entrar en ellos y comprobar qué es lo que se tiene en ellos, cómo son esos jardines. Porque además, una característica es que cada jardín va a ser bien distinto de otro. No se va a dar esa fórmula de esquema o esa fórmula de plantilla, ¿no?, que podríamos hablar del jardín clásico en Francia. Jardín clásico español va a tener, con un concepto igualmente de terza natura, es decir, con una idea de hacer de la naturaleza alterada, además, una naturaleza, un arte, y vivir además las necesidades de ese arte, el jardín va a ser siempre diferente uno de otro, va a tener un contenido propio. Sería bueno que pusiéramos algunos ejemplos, aunque no vamos a entrar en detalle. De nuevo, emplazamos a nuestros oyentes a futuros programas de algunos de estos jardines del siglo XVII que conservamos en España, para que así podamos tenerlos en la mente. Sí, podríamos hablar de bastantes de ellos, que aunque existe muy poca información sobre estos jardines, sobre muchos de estos jardines, sin embargo, se puede hablar de estos jardines y de sus tipologías. Yo previamente me gustaría un poco dar ya las características que normalmente, no es que fueran siempre, pero sí en muchos jardines se dieron características parecidas en unos y en otras otras. Quizás la principal característica, una de las características que más me gustan de estos jardines, de aquellos jardines clásicos españoles, sean la galería y los torreones. Los jardines están siempre ordenados a partir de una galería o de torreones desde donde se podían visualizar. Es decir, que mientras en otros jardines el territorio permitía, a partir de terrazas, desde una colina o desde un promontorio, ir generando una visión y unas perspectivas generales del jardín, en el jardín español se optaba más dado que en algunos casos el territorio no permitía esas extensiones, pues lo que se hacía es que uno se subía, se elevaba al piso de arriba o a 2 pisos superiores, y ahí se creaban unas galerías que perfeccionaban el dominio desde la altura. Se apreciaba el jardín, se reconocían los bancales más alejados, los prados que podrían estar en un último espacio, pero también el territorio circundante, que siempre era bien recibido: montañas, colinas, bosques, laderas o campos, sobre todo campos cultivados. Esta galería además dieron lugar a otra característica que se va a dar también en todos los jardines, que es que facilita el coleccionismo. En esta galería se sitúan los cada vez más valorados restos arqueológicos que van apareciendo por el territorio, de excavaciones o de una suerte de aparición, y que se empiezan a reconocer como restos de una época clásica, y se empiezan incluso a presumir y a dar valores incalculables. Para ello, pues las galerías se dotan de nichos, de pedestales o de recintos para ir colocando estas colecciones que luego se muestran, se enseñan y se revisan. En algunos casos incluso las galerías dan lugar a galerías paralelas más interiores o a galerías transversales, que van a ser donde se protejan un poco más pues pinturas, pinacotecas, o donde se tengan objetos más delicados, como pueden ser objetos de vidrio, de porcelana, de cerámica, que también se presentaban. Pero luego, bajando al jardín, igualmente el coleccionismo continuaba. Y esta vez el coleccionismo iba de doble partida. Por un lado estaban todas estas piezas y todo este arte que se iba teniendo, pero se sumaban cada vez más el coleccionismo botánico. El jardín español siempre ha tenido como por muy importante dotarse de una diversidad botánica, sobre todo en el mundo de la fruta, los frutales, las variedades nuevas, en el mundo de las plantas para la cocina, pero empezaba ya con la influencia esta de los jardineros flamencos del siglo XVI, el querer tener estas plantas más bonitas, más bellas, florales. Ya se empezaban a apreciar algunas funcionalidades de las plantas, como la forma de las hojas, los cambios estacionales, particularidades de aroma, formas de flor, la conversión de flores en fruto, como por ejemplo pues el caso de plantas, los acebos, los mirtos, cada vez más apreciados en el jardín.
Estas galerías con las vistas sobre ricos vergeles van a ayudar a contemplar y disfrutar el jardín al resguardo de una gran insolación, sobre todo en tiempos de estío, e incluso del propio calor, porque estas galerías también van a ser a veces una solución de brisas y frescura, siempre con la proyección del jardín e incluso desde la altura de los estanques de agua o de los recintos de agua, que también ayudaban mucho a paliar los rigores del clima. Otro elemento que va a ser muy propio del jardín clásico, yo diría muy importante además, que pudiera ser incluso que acabara exportado a otros jardines, sería el caso de los emparrados y los jardines ochavados. Aunque ya era una tradición bastante arraigada desde muchos siglos atrás, el crear estructuras de sombra y que son las conocidas como emparrados. Sin embargo, en esta época estos emparrados se perfeccionan, se intentan hacer más altos, más anchos y más tupidos, hasta el punto en que incluso se llegan a organizar espacios que son los llamados jardines ochavados, donde estas galerías se intercalan en cruz para formar un centro que dé lugar a un espacio, a un territorio, a veces bastante grande, de claroscuro, es decir, de profusa oscuridad por los recorridos, la galería, y de muchísima luz entre la galería. Será motivo llevar estos emparrados hacia un centro, y el centro en unas ocasiones podría igualmente estar cubierto, ser un gran recinto muy sombreado, donde pudiera haber sillas, una pequeña fuente, algún tipo de elemento decorativo, y en otros casos, como sabemos por ejemplo en el caso del Jardín del Buen Retiro, se llegaría a una gran plaza con una gran fuente, en esta ocasión ya al sol, es decir, sin cubrir, y que posiblemente sería una de las más ornamentadas o una de las más bonitas, de las más bellas, de las más interesantes del jardín, que ocupando el centro de esta galería, de estos jardines ochavados y estas calles emparradas. De hecho, el jardín ochavado luego se va a repetir también incluso en la granja, aunque no se hace de forma de emparrado, pero se hace con calles sombreadas por hileras de árboles. Pero la cualidad, lo que va a hacer realmente bonito y bello estos emparrados van a ser que posiblemente acabaron haciendo de celosía por completo, en forma de arco, cubiertos de celosía, incluso por las paredes, y haciendo trepar por estas celosías todo tipo de trepadoras, aparte de las parras, otro tipo de trepadoras, rosas, o a veces incluso adaptar las copas de los árboles a la estructura. Las celosías, en muchos casos, tendrán aberturas, ventanas o incluso pequeños arcos que proyectarán hacia los parterres intermedios, hacia los jardines intermedios, y ahí es muy probable que también se aproveche para que en cada una de esas ventanas, en cada uno de esos arcos, se muestre algún tipo más de coleccionismo característico de estos jardines, como puede ser o bien una escultura, una talla, un busto, o también una planta más especial, una variedad de algún frutal, o de rosas, o de algún tipo de planta que fuese una novedad, o muy florífera, o incluso algún tipo de planta en maceta, un macetón con posiblemente a lo mejor claveles o algún tipo de planta que fuera muy florífera. Para mí es posiblemente una de las principales características de los jardines nuestros de esta época. Otra característica muy importante de los jardines clásicos españoles van a ser que muchísimos de ellos, son bastantes, los que van a acabar siendo jardines arqueológicos. También podemos llamarlos coleccionistas, pero coleccionistas porque eran los jardines el lugar para presentar estos restos arqueológicos, al igual que en la galería habíamos comentado, pero había otro tipo de restos, más, digamos, de una naturaleza más rústica o más tosca, que podían ser llevados al jardín y presentarse en el jardín, o a veces por su peso, por ser muy pesado, por tratarse de estructuras, como pudiera ser pórtico románico o algún tipo o una columna o algo así. Esta arqueología que Vicente Lleó llegó a tratarlos también como jardines anticuarios, por esa característica de coleccionar antigüedades, se va a repetir en bastantes jardines. Podemos nombrar además jardines como el caso de los jardines de los condes de Benavente o el jardín de los duques de Medinasidonia. Serán bastante dados a coleccionar en el jardín. Esto da lugar, por otro lado, a el jardín de arte, que sería cuando ya el jardín no es que busque o intente conseguir restos arqueológicos, sino que directamente se llevan al jardín obras de arte encargadas para él. Pero los jardines de arte es una de las características que también tenemos que darle al jardín clásico, en cuanto a que el jardín, al ser un
como hemos dicho ya, un jardín para vivirlo, para disfrutarlo, donde tiene más importancia el contenido que el continente. Serán lugares ideales para la literatura, el teatro e incluso la música y el folclore. Estos jardines, con esta disposición de galerías, de pequeñas plazas, van a ser el lugar también adecuado para la sociabilidad y el prestigio, y esto a través de una proyección cultural, digamos, de una prolongación de la casa del noble, con pequeñas actividades lúdicas, fiestas, donde posiblemente siempre se cuente con la presencia de alguna obra de teatro de un dramaturgo o de poetas que recitaban su última obra, y esto además, como es lo que hace del jardín también un espacio escénico, un espacio un jardín de arte. Y bueno, pues por añadir alguna cualidad más de las que hemos comentado, hay una que no podemos dejar de lado porque posiblemente sea la que más caracterice al jardín clásico del siglo XVII, que es la tenencia de ermitas, la moda de que los jardines pues incorporaban, o a veces el jardín surgía desde la localización de una ermita. Van a ser también construidas e incluidas porque van a representar de un lado la tutela o el patrocinio de determinados santos que son afines a la vocación religiosa de los propietarios y sus tendencias por determinadas virtudes, o, como hemos dicho, porque se hace coincidir, se intenta buscar el equilibrio entre la devoción y la diversión, y haciendo que la ermita actúe de equilibrio para evitar pues que el jardín se convierta en un lugar de pecado y de excesiva lujuria. Porque las ermitas jugaban además un papel muy importante, ya que desde las ermitas se establecían hitos festivos. Las ermitas marcaban las festividades del jardín, coincidiendo con el santoral del calendario religioso. Y normalmente se organizaba una misa, se asistía a una misa con invitados, gente, los familiares y amigos e invitados del propietario del jardín, y que posteriormente pues daba lugar a festejos ya más tipo de comida, de banquete o de incluso folclóricos, de baile y de recitales. Las ermitas además estarán atendidas por un ermitaño, por un sacristán, que ha de velar de que la ermita siempre esté decorosa, tenga las luminarias permanentemente encendidas, las velas, tengan el ornato floral y estén limpias y preparadas para poder ser usadas. Esto va a ser bastante característico. De hecho, son famosos el jardín, por ejemplo, del Conde Duque, que el Conde Duque de Olivares se hace en Loeches. Cuando se retira la corte, va a organizar un jardín a partir de una serie de ermitas a las que él, para santos y advocaciones, a las que le tiene devoción. Esto después de haber hecho todas las que hizo, algunas ya estaban, pero todas las que añadió en el Jardín del Buen Retiro. Si algo lo caracteriza era la suerte de ermitas que tenía, algunas de ellas bastante importantes y conocidas, como el caso de la ermita de San Antonio de los Portugueses, una de las más bonitas, que además se situó dentro de un estanque de agua, Ochavado, o ermitas como la de San Isidro, San Juan, San Bruno. Era muy típico, por ejemplo, la de determinados santos. Se solía tener mucho la ermita o a San José o a San Juan, también a la de San Antonio y San Isidro. En el caso de San José, porque era una manera de, digamos, de mostrar una cierta humildad. El jardín presentaba, digamos, la parte o el aspecto más humilde de determinadas casas. O el caso de San Juan, por ser el que mayor relación tenía con la Virgen. O el caso también de San Isidro, pues porque representa el cultivo, la agricultura, el dominio del territorio, del campo, y de alguna manera también estaba muy presente en los jardines. Según te voy escuchando, vas dando esas características del jardín clásico español. Y claro, hay una lógica indudable en lo que nos cuentas. La importancia de los ombrajes, dado el clima, la latitud en la que se encuentra España, en donde entonces la presencia de espacios a la sombra son fundamentales. De ahí los emparrados en todas sus variedades, que claro, es algo que para las gentes del norte de Europa les puede resultar menos importante. En el momento que colocas un sombraje, es cierto que el recorrido por el jardín no es tan evidente como pueda ser en los jardines más abiertos del norte, y de ahí la importancia que tú señalabas de las torres o de las galerías para poder entender cómo funcionaba el conjunto de ese jardín, o este último elemento que has incorporado, que es el de las ermitas. Y me viene a la cabeza el hecho de que
en este nuevo proceso de rejardinización que estamos viviendo en muchos pueblos de España, lo que estamos haciendo es recuperando las viejas ermitas para situar jardines o directamente alamedas que conduzcan hacia las ermitas, de modo que hay esa pervivencia en el tiempo de estas características propias del jardín clásico español. Pero nos toca ir cerrando ya, que se nos acaba el tiempo. Has enumerado una serie de jardines a los que supongo que en el futuro podremos dedicarle programas más minuciosos. Han pasado por aquí el Jardín de los Condes de Benavente en Valladolid. Has citado deprisa algunos jardines como la Casa de Campo o el propio Jardín del Buen Retiro. Has hablado de la casa, el Palacio Jardín de Loeches del Conde Duque y otros más. A todos ellos tendremos ocasión de dedicarles, como digo, probablemente programas específicos. Pero me gustaría que nos dieras una conclusión final. Cierra esta exposición sobre el jardín clásico español, de nuevo recuperando las características más importantes, más notables, las que hacen que ese jardín fuera capaz de ponerse por encima de las modas que llegaban desde la Francia del siglo XVII. Bueno, pues como hemos comentado, estas características nos va a dar, por decirlo de alguna manera, una tipología. Podríamos hablar de que los jardines de clásicos españoles pudieron ser en gran parte jardines arqueológicos, tendencia, moda, casos. Hemos nombrado algunos, pero me gustaría añadir pues jardines como la Duquesa de Arco, el jardín del Marqués de Miraver en Plasencia, o ya hemos dicho el caso de los duques de Medina Sidonia, el duque de Castelar en Sevilla, e incluso algunos jardines propiamente de arqueólogos como el de Antonio Agustín en Tarragona, o el duque de Villahermosa en Pedrola. Son jardines que tienen su mayor interés, que realmente motiva tener el jardín y a disfrutar de él, es pues este resurgir de la admiración por la arqueología, por el arte clásico, por el arte ancestral. Hay otra tipología que quizás no la hemos desarrollado, pero que es la que posiblemente se mantiene, digamos, frente a la apertura y la extensión de otros jardines, del jardín francés. Muchos jardines, el concepto de jardín en España sigue siendo un concepto de fortaleza, sobre todo en jardines de provincias. El jardín es un recinto de una gran privacidad y es un recinto que, como hemos dicho antes, de colecciones, de tenencias, de posesiones, ¿no? El jardín va a contar con no solamente ya colecciones botánicas que hemos dicho, de nuevas variedades de frutales, nuevas variedades de flores, nuevas variedades de plantas, también todas las novedades que iban llegando de las colonias de ultramar, pero también estaba la tradición hispano-musulmana de hacer del jardín un recinto privado, un recinto solo al alcance de quien ha sido invitado a él para disfrutar de él. Y eso hace que los jardines mantengan todavía altas cercas de piedra, muros de piedra e incluso torreones para divisar el jardín y para divisar los exteriores del jardín y la relación del jardín con el exterior. Y otra tipología y funcionalidad del jardín va a ser este carácter religioso. Un carácter religioso que, sobre todo al margen de los monasterios, los conventos y otras edificaciones propiamente religiosas, sin embargo en las fincas, pues sobre todo en la zona más centro-sur de España, especialmente Cigarrales de Toledo, en Andalucía y algunas zonas del Levante, pues van a tener lugar esa importancia religiosa, incluso formando algunos pequeños sacromontes de los que nos quedan algunas constancias, como espacio de sacrificio, espacio de una cierta veneración hacia la religiosidad, desde una cierta penitencia, ¿no? El jardín como un lugar de penitencia religiosa. En este caso pues hemos mencionado fundamentalmente el que se hace el Conde Duque de Olivares en Loeches. Concluyendo, en el jardín clásico español va a ser sobre todo la unión del jardín de placer y el huerto de jardín, como lo había sido siendo desde aquellos jardines andalusíes. El jardín español sigue siendo un jardín productivo. Lo que pasa es que cada vez tiene una mayor importancia el hacer del jardín un lugar de arte o el desarrollar el arte en el jardín. Los jardines de la nobleza española surgen y están emplazados en fincas agrícolas, desde donde además el jardín surtía de los más preciados y de los más interesantes regalos que estos nobles podían hacer a los monarcas. Incluso en los jardines suburbanos de la Villa de Madrid, como el caso de todos los jardines y todas las casonas que se fueron haciendo en el eje del Prado, mantenían este carácter productivo. En España era muy, y sigue siendo muy gratificante, obsequiar con productos de tu jardín, con productos de tu huerta y además presentarlos como los mejores del lugar. Eso no se pierde. Por eso la utilidad del jardín nunca permite
una extensión más teatral, una extensión plenamente artística. Es decir, el jardín tiene siempre que tener esa parte incluida, porque a lo mejor en los jardines clásicos franceses mantienen las huertas, pero siempre están al margen, separadas, en recintos completamente distintos del jardín. Y en el jardín no, en nuestro jardín esto está incorporado, es parte del jardín. Entonces va a ser también muy importante. En cuanto al territorio, los jardines están siempre en lugares donde tiene que haber agua, y cuando hay agua normalmente hay monte y montaña, hay un territorio más accidentado. Estos son ya recursos paisajísticos que además están aceptados, se reconocen, y no es necesario crear el jardín como un territorio porque el territorio ya está. Y si se quiere disfrutar de él, pues se elevan pisos a las edificaciones y vemos nuestro jardín y las montañas, el bosque, como podemos apreciar en el Palacio de la Granja o en los jardines de la Granja. Desde el punto de vista del territorio como tercera naturaleza que desarrolla el jardín clásico francés, desde el eje, la perspectiva, la teatralidad y ese concepto divino de dominio y de divinidad que se llega a alcanzar en el jardín, bueno, pues nosotros ya con Felipe II habíamos alcanzado esa interpretación y ese control ya en Aranjuez, porque Felipe II hace de un territorio agrario, lo compartimenta, le hace calles, ejecuta ejes, de los ejes le genera perspectiva y al final obtiene un territorio organizado, controlado y bello. Y ya para finalizar, para mí el jardín clásico español y nuestro jardín, el jardín que tenemos desde siempre, siempre es un jardín rico en lo que tiene y en lo que da. Muy bien, Guillermo, pues muchísimas gracias por esta visión que nos has dado del jardín clásico español, que sin duda para nuestros oyentes habrá sido muy refrescante, porque como me ha ocurrido a mí, a medida que ibas compartiéndonos las ideas, las iba encajando en los jardines españoles históricos que puedo conocer y que en efecto muestra esa singularidad. Y hasta aquí esta nueva edición de Sierra de Jardines, invitándoles a nuestros futuros programas.